Galina empieza a hablar de un cuñado suyo que se llama Iván, que la Guardia Civil le pone en busca y captura. Brigada lo estaba haciendo bien. Él nos recibía, hablaba con nosotros. En julio de 2008, con el Brigada Instructor, sucede que por un pequeño asunto, pues eso basta para que le aparten del caso. Lo castigaron, vaya. Y del caso ya se hace cargo el tal Valentín Mi nombre es Jorge Cabezas, soy periodista desde hace ya más de 30 años. Empecé trabajando en Televisión Española y luego fundamentalmente mi carrera se desarrolló en Antena 3 Televisión. He trabajado en equipos de investigación y luego me dediqué a los temas de interior y a los temas de terrorismo. Jorge, ¿cuándo es la primera vez que oyes hablar del caso de Lucía Garrido? Bueno, la primera vez fue hace muchos años ya, en el año 2013, 2014, un tema que realmente me llamó la atención. Luego, a raíz de este tema, me planteé hacer un libro sobre asuntos internos, sobre todo lo que tenía que ver con la investigación policial, siempre relacionado con asuntos de corrupción policial. Y a partir del año 14 contacté con Ignacio Carrasco, y realmente me sorprendió ver un poco la orfandad, de alguna manera, la soledad de Ignacio luchando en este caso, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, todavía, después de conocer a Ignacio, me interesó muchísimo más el caso. Y empecé a investigar y empecé a ahondar en él. Jorge, después del libro de Asuntos Internos, decides concentrarte solo en el caso de Lucía para hacer otro libro, ¿no? Sí, porque a partir a inicios del año 2016, cuando ya había publicado el primero de Asuntos Internos, es cuando se empieza un poco a ver qué había de trasfondo en ello. Entonces, el trasfondo de eso no era ni mucho menos un asunto de violencia de género, como hasta ese momento también todavía pesaba mucho esa tesis, ¿no? Sino que realmente había un trasfondo de violencia policial, de corrupción policial, de narcotráfico. Es decir, había muchos elementos muy importantes, muy interesantes que se empezaron a descubrir. Y entonces, evidentemente, que pues todavía mi interés por este caso fue creciendo y tal. El libro, es decir, el tema sí interesó. Es decir, cuando yo se lo planteé a una editorial, sí interesó. Lo que tenían era miedo. Era miedo o por lo menos precaución, porque claro, es decir, siempre que hablamos de corrupción policial en este país, todavía hay mucho miedo en intentar, o sea, da miedo como poner en solfa la honestidad de las fuerzas de seguridad del Estado, como también en este país da miedo poner en solfa la honestidad de los jueces o de los fiscales, como si en este país no se pudieran corromper. Y ya sabemos que en toda Europa, en Estados Unidos y tal, ¿no? Pues las fuerzas de seguridad, los jueces y los fiscales también se corrompen. Pero en este país, hasta hace poco, incluso yo creo que hoy en día todavía, ¿no? Es decir, hablar de la corrupción policial, hablar de la corrupción judicial o de los fiscales da miedo. ¿Tú crees que el hecho de que sea una historia tan compleja ha tenido que ver en que quizá los medios de comunicación no lo han podido tratar en toda su magnitud? Porque tú has trabajado mucho en Antena 3, contabas antes, ¿no? En programas que habitualmente hablan de casos como el de Lucía Garrido, de casos de sucesos, pero da la sensación de que no han podido abarcarlo completo, ¿no? Sí, yo creo que uno de los grandes problemas de esta historia es que teniendo tantos ramales y teniendo tantas vías de fuga, para los periodistas y tal, que trabajamos en los medios muchas veces a velocidad de crucero, bueno, a velocidad de crucero, a mucha velocidad, vamos, y tal, ¿no? Que no tenemos tiempo a reflexionar. Es decir, pues evidentemente se nos escapa. Es decir, se escapan todas las dimensiones que tiene este caso. Es imposible concentrarla solo en el asesinato de Lucía, porque luego se junta con el asesinato con la muerte de los colombianos, luego se junta con la historia del narcotráfico del teniente Valentín, luego se junta con los testigos protegidos. Es decir, se junta con tantas cosas y tal, ¿no? que es difícil tener una idea central de lo que ha pasado. Entonces,
Yo creo que sí, que una de las grandes dificultades de este caso ha sido que los periodistas no tenemos tiempo generalmente, digo, en el día a día, en los medios de comunicación, para contar una historia tan compleja, porque tiene muchas líneas de fuga. Una de las cosas que llama mucho la atención es que la cosa sigue activa. O sea, cuando hemos estado trabajando y charlando contigo sobre el caso de Lucía Garrido, hay partes de la trama que estamos contando que sigue activa y sigue abierto y siguen habiendo corrupciones, corruptelas y Sí. tejemanejes. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, una cosa que se explica ahora mismo es que el CRIME, que es el Centro Regional de Análisis e Inteligencia de la Guardia Civil, ha incorporado para sus actuaciones a la Unidad de Asuntos Internos. O sea, no solo es un cuerpo, un órgano de inteligencia que luego tiene una pata operativa, sino que también ha incorporado a Asuntos Internos precisamente para intentar limar y para intentar quitar a todos los elementos corruptos que funcionan ahora mismo en el sur dentro de la Guardia Civil. Nosotros, como periodistas, las fuentes policiales son una de las más importantes. ¿A ti Sí. te ha costado, has tenido que pagar un precio por denunciar? Pues mira, ¿Te han dejado ganar algunas fuentes? es posible que haya tenido que pagar algún precio, pero también se abren otras vías, se abren otras posibilidades, porque hay mucha gente que te apoya dentro de las propias fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es decir, es posible que a lo mejor a los medios, los gabinetes de comunicación de los cuerpos de seguridad, pues les moleste, les diga, ya este va a venir a darnos un paro, no sé qué, y tal, y a este ni agua, o sea, en un principio, digo, puede ser. Pero también es verdad que cuando se rompen esas reticencias, hay mucha gente que te apoya y hay mucha gente que dice, adelante, esto hay que denunciarlo, esto hay que lavarlo, esto hay que sacarlo, y esto no puede ser. Bueno, lo peor, que es lo que ha pasado en España durante tantos y tantos años, es tapar. Y de hecho, las brigadas de asuntos internos, hasta hace muy poco, yo diría que hasta hace 10 años, lo que se dedicaban fundamentalmente era a tapar la corrupción, no a sacarla a la luz ni a ponerla en manos de los jueces, sino se dedicaban a taparla. Bueno, de hecho, la entrevista que nos dan en Lucía en la Telaraña a los agentes del SAI es la primera entrevista que ha dado nunca un cuerpo de servicios de asuntos Y internos. esto dice mucho de quién dirige hoy en día el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil. Es decir, dice mucho de su talante, de su honestidad y de su valor al afrontar realmente el grave problema que significa la corrupción policial en un cuerpo como la Guardia Civil o en un cuerpo como la Policía Nacional. Eso habla muy a su favor, muy a su favor. Jorge, para concluir, ¿qué te ha enseñado de España la investigación sobre el caso de Lucía Garrido? Me ha decepcionado. Muchas veces he entendido la decepción y la frustración de Ignacio, de Rosa. Al entender la frustración de Ignacio y Rosa, que son las dos personas que más se han implicado para intentar saber la verdad de este caso, de alguna manera también a mí me han contagiado, ¿no? Me da pena. Me ha dado pena muchas veces que, por ejemplo, desde el año 2008 se haya hecho una investigación tan miserable, tan ruin, que nadie haya puesto cordura en esa investigación, que la hayan dejado seguir haciendo. Me da pena que no haya inteligencia suficiente, que no haya habido inteligencia suficiente para decir, ¿qué están ustedes haciendo? ¿Y esto cómo puede ser? Es decir, la misma pregunta que se hacía Rosa, ¿no? ¿Y esto cómo puede ser? Yo me la hago. Pero sí, un poquito a desde otro otro nivel, sitio. pero no a otro nivel, desde otro sitio. Y tal. Es decir, es verdad, ¿cómo puede ser esto? Es decir, ¿cómo puede ser que según luego se van descubriendo cosas, no se hubieran reabierto los casos, no se hubieran no se hubiesen depurado responsabilidades, no se hubiesen abierto más perspectivas, se hubiese tenido tanto miedo a abrir el melón de lo que estaba realmente pasando allí?